¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, se escucha. Ya, gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ya habíamos quedado en realizar nuestro balance de energía, ¿sí? Vamos a hacer ahora nuestro balance de energía en un secador. ¿Cómo es que vamos a enfocar el mismo, sí? Habíamos indicado en una clase anterior que el balance de energía va a tener su principal influencia o se va a ver bastante influenciado en el primer periodo, ¿sí? Entonces, en el primer periodo seguramente lo que va a primar va a ser mi transferencia de energía. En este primer periodo lo que va a primar va a ser mi transferencia de energía. ¿Y por qué? Seguramente aquello, porque lo que vamos a hacer en este primer periodo seguramente es transformar este líquido en gas o vapor, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo en este primer periodo. Entonces, en este primer periodo se va a ver influenciado por una transferencia de energía. Ya habíamos visto en la anterior clase, seguramente va a existir una transferencia de calor por conducción, va a existir una transferencia de calor por convección y seguramente se va a presentar una transferencia de calor por radiación, ¿sí? Seguramente las tres formas de transferencia van a estar presentes. Entonces, en todo este primer periodo de secado, lo que va a primar va a ser estas tres formas de transferencia. Entonces, va a tener bastante influencia en el mismo la transferencia de calor. Ya en el segundo periodo, seguramente la influencia que va a tener más va a ser mi transferencia de materia. En este otro segundo periodo, en el segundo periodo de secado, seguramente lo que va a primar va a ser mi transferencia de masa, ¿ya? Mi transferencia de masa. Entonces, en el primero va a primar mi transferencia de calor, en el segundo va a primar mi transferencia de masa, ¿sí? Esa va a ser seguramente la forma en la cual vamos a ir enfocando. Entonces, veremos este primer periodo, cómo es que vamos a realizar el mismo, ¿sí? Cómo es que vamos a realizar el mismo, cómo es que vamos a enfocar, ¿sí? Mi objetivo es hacer que el líquido se vuelva gas, ¿sí? Haya un cambio de fase. Si voy a hacer que el líquido se vuelva gas, vamos a hacer que exista cambio de fase. Entonces, el que va a primar, el que va a manejar todo este proceso de transferencia de energía va a ser mi cambio de fase, ¿sí? El cambio de fase es el que va a primar. Entonces, en función de aquello, yo voy a plantear diferentes ecuaciones con respecto a la parte de conducción, convección y radiación, ¿sí? Voy a hacer voy a tomar en cuenta todos los aspectos que involucran cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en este primer periodo va a primar mi transferencia de energía, mi transferencia de calor. Mi objetivo, hacer que haya ese cambio de fase. Voy a verificar ese cambio de fase, de líquido a gas. Entonces, el que va a manejar todo este proceso va a ser mi cambio de fase, ¿sí? Ya habíamos indicado también anteriormente que nosotros para el mismo vamos a considerar un secador, ¿sí? Mi secador seguramente consta de la carcasa del secador. La carcasa del secador. Y en el interior del mismo debe estar presente mi sólido a secar, ¿sí? En el interior del mismo va a estar el sólido que queremos secar. ¿Qué sabemos del sólido? Que debe tener un área y que debe tener un espesor, ¿sí? Que debe tener un área y que debe tener un espesor. Entonces, en el gráfico que se encuentra en el texto, simplemente está el sólido y la chapa del secador, ¿sí? Se supone que nosotros tenemos que manejar dos parámetros con relación al fluido que vamos a utilizar para secar, en este caso aire, ¿sí? Con respecto al inerte. Entonces, va a ingresar el inerte y para que tenga un mejor efecto, vamos a calentar seguramente el inerte, ¿sí? Vamos a calentar. Entonces, a la entrada del secador yo voy a colocar un calefactor, ¿sí? Voy a colocar un calefactor. Entonces, pero yo voy a tener mis condiciones tanto de
entrada como salida. ¿Qué medimos en un secador? Medimos la humedad y la temperatura del ambiente, ¿sí? Temperatura y humedad del ambiente. Va a pasar el calefactor, entonces voy a tener mi humedad y temperatura. En este proceso entre Y0 y Y1, ¿qué es lo que está cambiando? Y al final seguramente va a salir con otra humedad y con otra temperatura, ¿sí? Esos dos parámetros son los que vamos a manejar, humedad, temperatura, humedad, temperatura. ¿Qué va a pasar si hacemos pasar el inerte o aire, por ejemplo, a través de un calefactor? ¿Qué es lo que va a pasar con respecto a la humedad? Si hacemos pasar el inerte, el aire, seguramente la misma no va a cambiar. Y0 va a ser igual a Y1. ¿Sí? Estoy tomando todos los conceptos que hemos visto en el anterior capítulo. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? Obviamente estamos calentando, entonces la temperatura en 1 va a ser mayor en relación a la que tenía el ambiente, ¿sí? Mayor. Y obviamente va a ser diferente en las condiciones de salida, ¿sí? Entonces esos dos parámetros siempre manejamos, ¿sí? Manejamos esos dos parámetros para ver cómo estamos procediendo a realizar nuestro balance, ¿sí? Esos vamos a ir manejando. Entonces, esos parámetros vamos a manejar para el inerte. Ahora veamos cómo es que vamos a considerar. Se supone que en el interior del mismo, el sólido me va a proporcionar, el sólido que voy a secar, voy a hacer que existe una transferencia de calor. Como es del sólido, entonces por conducción. Se supone que mi sólido estoy secando por una sola cara, ¿sí? Mi sólido estoy secando por una sola cara. ¿Qué implica? Que seguramente va a estar apoyado sobre una base metálica mi sólido, ¿sí? Entonces, eso implica de que estoy secando por una sola cara. El sólido va a generar una transferencia de calor por conducción, lo mismo que el sólido a secar, ¿sí? El metal en el cual está apoyado mi sólido. Entonces, voy a tener aquí un calor por conducción. Lo vamos a llamar calor global porque estoy involucrando a dos sólidos, ¿sí? Voy a tener entonces en este punto un calor global, ¿sí? Un calor global, un calor por conducción, un calor global. Estoy introduciendo dentro de mi secador aire caliente, ¿sí? Entonces voy a tener seguramente en el mismo un calor por convección, ¿sí? En ese punto yo puedo indicar, tengo un calor por convección. Y finalmente, como está entrando el aire caliente, la chapa del secador se va a ir calentando. Entonces, seguramente, hagamos de cuenta que en nuestro secador no existe aislamiento. Puede ser también el caso que yo considere que coloque aislamiento, ¿sí? Puede ser. Eso obviamente involucra costos, ¿sí? Si yo quiero colocar aislamiento a mi secador, lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer, es que no, lo podemos hacer, pero eso seguramente va a involucrar costos, entonces yo puedo aislar mi secador, puedo aislar, ¿sí? Puedo aislarlo para que no haya transferencia de calor, pero ¿eso qué va a involucrar? Eso va a involucrar costos, ¿sí? Costo de aislamiento. Entonces yo puedo colocar un aislante, por ejemplo, lana de vidrio puedo colocar, ¿no? Entonces eso debe tener un costo determinado, ¿sí? Puedo también hacer de ese modo mi análisis. Entonces puede ser que no haya transferencia del sistema hacia afuera. Pero en gran parte de los secadores esa transferencia no nos va a afectar mucho, entonces no vamos a considerar el mismo, ¿sí? Vamos a hacer que nuestro sistema seguramente va a transferir, ¿sí? No voy a colocar ningún tipo de aislante, ¿sí? El análisis que hacemos es sin el aislante respectivo. Entonces, va a ser tal como está indicando en el texto, ¿sí? Tal como está indicando en el texto está mi secador. No va a existir algún tipo de aislante. Entonces, si yo coloco un aislante, tengo que también considerar esa situación. Cómo voy a analizar el mismo, ¿sí? ¿Qué espesor de aislante tiene que tener? También tendrá que ser parte de mi análisis esa situación, ¿sí? En este caso no. Entonces va a existir transferencia, se va a transferir calor seguramente del sistema hacia el medio ambiente, ¿sí? Pero seguramente eso no va a ser
mucho. Vamos a ver posteriormente cómo vamos a tomar en cuenta esa situación. Ahora, entonces, aquí se está presentando un calor por convección, ¿sí? Estoy calentando mi aire y voy a tener un calor por convección. La chapa metálica del secador seguramente va a generar un calor, entonces voy a generar un calor por radiación. A medida que va circulando el inerte, el aire caliente, seguramente va a ir calentándose la chapa del secador. Entonces, como se va a ir calentando la chapa del secador, va a pasar un determinado tiempo y esto va a empezar a irradiar calor, ¿sí? Entonces voy a tener un calor por radiación. Estamos considerando la parte en la cual se encuentra expuesta la superficie del sólido que estoy secando, ¿sí? Entonces, deben existir esas tres formas de energía: calor por conducción, calor por conducción, calor por convección y calor por radiación, ¿sí? Y todos estos tres formas de energía, tres formas de calor, ¿quién va a ser el que va a manejar? Va a manejar seguramente mi cambio de fase. ¿Por qué estoy planteando todo esto? Precisamente porque va a existir cambio de fase. Voy a hacer que ese líquido que está presente en el sólido se vaya a transformar en gas, ¿sí? Voy a quitarle todo el líquido que tiene. Entonces va a tener su principal influencia en este primer periodo, mi transferencia de calor seguramente, ¿sí? Mi transferencia de calor. Ahora, empezaremos a plantear nuestras ecuaciones, ¿sí? Empezaremos a plantear nuestras ecuaciones. Empezaremos a plantear. Para mi calor de cambio de fase, el que va a manejar todo el proceso, mi calor de cambio de fase, seguramente va a estar dado por la masa y el cambio de fase, ¿sí? La masa que está expresado en kilogramos, mi cambio de fase en unidad de energía por unidad de masa. Entonces, mi calor va a ser kilocalorías, ¿sí? Ahora, voy a tomar en consideración, voy a hacer un pequeño artificio para tomar en consideración la relación que existe, ¿sí? Mi calor total voy a establecer. Entonces, yo voy a indicar, mi calor total va a ser el calor dividido entre el área, multiplicado por el cambio de fase, ¿sí? Calor puntual es calor por unidad de tiempo. Toda unidad puntual debe ser la unidad por unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero establecer mi flujo másico. Entonces debe ser la unidad por unidad de tiempo, ¿sí? Mi flujo volumétrico va a ser la unidad por unidad de tiempo. Entonces, toda propiedad puntual debe estar relacionada con el tiempo, ¿sí? Toda propiedad puntual debe estar relacionada con el tiempo. Entonces, aquí yo voy a tener mi calor, ¿sí? Voy a tener mi calor. Entonces, ¿qué unidades va a tener mi calor total sobre el cambio de fase? Va a tener la misma que el flujo másico sobre el área. Mi flujo másico es kilogramos, vamos a ir las unidades coherentes, kilogramos por cada hora, ¿sí? Y como está entre el área, por metro cuadrado, ¿sí? Kilogramos de A por cada hora y por cada metro cuadrado, que debe asemejarse, esto debe asemejarse a lo que es la unidad de densidad de flujo, ¿sí? Kilogramo, unidad de masa, unidad de tiempo, unidad de área. Debe reflejarse en lo que es una densidad de flujo, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo esa relación. Mi densidad de flujo o el flujo másico sobre el área debe ser igual al calor total sobre el cambio de fase, ¿sí? El cambio de fase, calor total sobre el cambio de fase. Y relacionando con nuestra velocidad, nuestra densidad de flujo debe ser lo mismo, ¿no? El calor total sobre el cambio de fase. Esta expresión me indica que también es la densidad de flujo, la densidad por la velocidad, que tiene las mismas unidades que la velocidad. Entonces, puedo ir relacionando y seguramente eso es lo que vamos a obtener, ¿sí? El calor total sobre el cambio de fase debe ser igual a mi densidad de flujo. Entonces, la densidad de flujo tiene las mismas unidades que la velocidad.
que la velocidad. Entonces puedo ir relacionando, ¿sí? Estoy encontrando una expresión para poder relacionar todos los términos que vamos a tener, ¿sí? Mi calor total va a estar dado por el calor por conducción, el calor por convección y el calor por radiación, ¿sí? El calor por conducción, por convección y radiación. ¿Qué va a manejar ese calor? Va a manejar el cambio de fase, ¿no? Quien va a dirigir todo esto va a ser mi cambio de fase. Entonces, mi calor total es mi calor por conducción, convección y radiación. El calor total sobre el cambio de fase debe ser igual a la densidad de flujo. La densidad de flujo tiene las mismas unidades que la velocidad de secado. Entonces voy a ir relacionando de esa manera, ¿sí? Ahora, en el análisis que hacemos en este proceso de transferencia de calor, voy a utilizar la misma conclusión que hemos hecho anteriormente. Entrada es igual a salida. O sea, ¿por qué hemos llegado a esta conclusión? Recordando lo que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué hemos llegado? Primera condición para que lleguemos a esa ecuación. Primera condición. En este proceso que estamos analizando no va a existir reacción química, ¿sí? No hay reacción química. Entonces, nada se genera y nada se consume, ¿sí? Nada se genera y nada se consume. Nada se genera y nada se consume, ¿sí? Primera condición. Generación igual a cero, consumo igual a cero. No existe reacción química en este proceso de secado, no va a existir reacción química. Segunda condición. Las entradas y las salidas no están en función del tiempo, ¿sí? No va a estar supeditada en función del tiempo. Entonces, mis entradas y mis salidas no están en función del tiempo. No me interesa a mí conocer qué pasa al minuto de secado, a los 5 minutos, a los 10 minutos, no. Entonces, las entradas y las salidas no van a estar en función del tiempo. Por lo tanto, el término de acumulación va a ser igual a cero, no existe acumulación, ¿sí? Cosa distinta sería si yo coloco en estado, esto también se denomina estado no estacional, estado estacionario. Cosa distinta sería si yo pongo en función del tiempo y la acumulación sería diferente de cero. En ese caso tendríamos un estado no estacionario. Sí me interesaría conocer cómo están las entradas y las salidas en función del tiempo, ¿sí? Pero el caso nuestro no es. Dos condiciones que nos llevan a esa ecuación, ¿sí? Dos condiciones que nos llevan a esa condición. Primera condición, no existe reacción química. Segunda condición, las entradas y las salidas no están en función del tiempo. Por lo tanto, la entrada debe ser igual a la salida. Esa forma iban a tener todas nuestras ecuaciones que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar de esa manera, y se supone que estamos trabajando en una especie de estado estacionario, ¿sí? Especie de estado estacionario. Ahora, empezaremos a plantear, ya que tenemos nuestras ecuaciones, empezaremos a plantear cada uno de los términos, ¿sí? Empezaremos a ir planteando nuestras ecuaciones. Para mi calor por convección, en mi calor por convección, seguramente tiene que existir un coeficiente de convección y un gradiente de temperatura, ¿sí? Gradiente de temperatura. Entonces, mi calor por convección será mi coeficiente de convección multiplicado por la temperatura del gas menos la temperatura que va a tener el sólido, ¿sí? Temperatura que va a tener el sólido, la temperatura del gas. ¿Qué unidades tiene mi coeficiente de convección? Debe tener unidad de energía, unidad de tiempo, unidad de área y unidad de temperatura. Kilocalorías, hora, metro cuadrado, grados centígrados, ¿sí? Y mi gradiente de temperatura debe estar con unidad de grados centígrados. Entonces, unidad de temperatura con unidad de temperatura se va a ir. ¿Y qué unidades vamos a considerar? Unidad de energía, unidad de tiempo y unidad de área. Kilocalorías, hora, metro cuadrado, ¿sí? Vamos a considerar de esa manera. Ahora, ¿cómo voy a determinar ese coeficiente de convección? Entonces, yo tengo que analizar, ¿sí? Tengo que analizar qué coeficiente de convección voy a tomar en consideración. Se supone que en el sólido que estamos secando,
donde estoy considerando mi coeficiente de convección, debe tener aproximadamente esta forma, ¿sí? Está en la parte superior mi carcasa del secador y seguramente debe entrar de esa manera, ¿sí? Entonces mi secador debe estar de esa manera. El sólido que estoy considerando debe estar de esa manera. El sólido que estamos considerando, ¿sí? Mi sólido. Entonces, de esa manera debe ser el sólido, ¿ya? Estamos tomando esa pequeña parte. Entonces, va a ingresar. Yo estoy estimando que mi calor de convección debe estar ahí. Ahí está mi calor de convección. Entonces, en ese punto, yo tengo que determinar cuál va a ser mi coeficiente de convección. Entonces, voy a recurrir yo a una ecuación empírica, ¿sí? Esta ecuación empírica, yo indico que es acorde en ese punto. ¿Para qué me sirve esta ecuación empírica de este coeficiente de convección? ¿Para qué me servirá? Operaciones unitarias 2. Ustedes ya han visto operaciones unitarias 2, ¿no? Ya les había indicado lo que hemos visto en operaciones 1, 2 y 3, nosotros ya vamos a directamente utilizarlos, ¿sí? Vamos a utilizarlos. Obviamente tenemos que ir justificando. ¿Por qué estaré utilizando esta ecuación? ¿Qué tiene de especial en esta ecuación? ¿Por qué no utilizo otra? ¿O cómo es que tengo que emplear un determinado coeficiente de convección? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué utilizo ese coeficiente de convección? Operaciones unitarias 2. Señorita Fishman, dígame. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, le estoy escuchando. Bueno, Inge, según yo me acuerdo, en operaciones unitarias, más que todo, escogíamos una ecuación empírica para, bueno, íbamos entre caminos, ¿no? Porque primero hallábamos el Nusselt, y así para hallar el coeficiente de convección. En realidad, que todo se toma en cuenta si es que es convección natural, convección forzada, externa, interna, y esos factores más que todos los tomamos. Y ahí vemos si es que cumple, y también siempre por eso hallábamos el reino, para poder ver si cumple en el rango establecido. Ya. ¿Qué más? Más o menos. Bueno, más que todo era para ver cómo estaba, cómo se comportaba nuestro fluido. Y según eso, ver qué ecuación empírica había en nuestro, siempre teníamos una tablita, y según eso veíamos que cumpla todas las condiciones y ya usábamos esa ecuación. Y ya. Bien, lo que hacemos en este caso, por ejemplo, es tomar en cuenta la geometría, ¿sí? Vamos a tomar para este coeficiente de convección mi geometría. Entonces, ¿qué estoy considerando yo? Lo que estoy considerando en la determinación de este coeficiente de convección es asumir que yo tengo dos placas. Una placa va a ser mi sólido que estoy secando y la otra va a ser la chapa del metal, ¿sí? Entonces, en medio de esas dos placas, yo estoy considerando que existe este coeficiente de convección. Está bien, en este caso nuestro coeficiente de convección será ¿por qué? O sea, mi transferencia de calor por convección, ¿de qué manera es? ¿Es natural, forzada? ¿Cómo sería el caso que estamos presentando? ¿Va a ser un coeficiente de transferencia de calor por convección? Forzada, ¿no? No se olviden que estoy introduciendo yo aire caliente, de por sí no va a ingresar el aire caliente. Yo voy a tener que colocar seguramente un soplante para que pueda ingresar el aire caliente, ¿sí? Entonces, está bien, señorita, lo que usted ha indicado. Este coeficiente de convección me permite determinar cuando yo tengo que hacer mi análisis entre dos placas. Por ejemplo, yo tengo una primera placa, tengo otra placa. Entre dos placas yo puedo determinar este coeficiente de convección, ¿sí? Este coeficiente de convección. Ya tenemos nuestro coeficiente de convección, seguramente en el mismo aparece el número de Reynolds y obviamente el número de Planck, ¿no? Cp
el inerte que estamos considerando, y G es el flujo como húmedo del inerte también que estamos considerando, y una constante que tiene, ¿no? 0,11. Ahora, con respecto al Reynolds, ¿qué Reynolds voy a considerar si yo estoy tomando en cuenta estas dos placas, ¿sí? Está ingresando a través de ese rectángulo más o menos que sería, ¿no? Está ingresando de esa manera el inerte, está ingresando ahí, ¿sí? Está ingresando por todo esto. ¿Cómo determino el número de Reynolds? Si fuera un círculo, si fuera una tubería, por ejemplo, mi Reynolds va a ser igual a ¿qué? Densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, ¿no? Dinámica. Diámetro del tubo puedo tener. En este caso no es un tubo, es una forma rectangular que tiene. Entonces, ¿qué modificaciones tengo que hacer? Entonces, tendré que determinar el diámetro equivalente, ¿no? El diámetro equivalente. Entonces, el diámetro equivalente ¿a qué es igual? Diámetro equivalente. Debe ser 4 veces el área sobre el perímetro mojado. Entonces, la única diferencia que voy a hacer es, ya no va a ser mi diámetro, va a ser mi diámetro equivalente. Entonces, voy a poder determinar el Reynolds que está pasando a través de ese secador, ¿sí? Entonces, tengo aquí está diámetro equivalente, ya no es longitud, diámetro equivalente, para otros casos también vamos a utilizar. Mi Reynolds va a ser la densidad por la velocidad por el diámetro equivalente, ¿sí? Mi Reynolds va a ser la densidad por la velocidad por el diámetro equivalente, así le pondré, equivalente, diámetro equivalente, ¿sí? Entonces, determinamos, el diámetro equivalente es 4 veces el área sobre el perímetro mojado. Entonces, de esa manera yo voy a poder encontrar el Reynolds. Vamos a tener el Planck, vamos a tener los otros valores y vamos a poder contar con ese coeficiente de convección. Entonces, yo voy a utilizar mis coeficientes de convección para los casos que voy a requerir, ¿sí? En relación a estos, tienen ustedes bastante información, entonces vayan recopilando también la información que tienen, ¿ya? Ya han visto en las anteriores asignaturas. En la anterior asignatura han visto con bastante detalle cómo se tiene que hacer. Como indicaba la señorita, han tomado en consideración bastantes parámetros, ¿sí? Cómo se va a determinar en función del núcleo, etcétera, todo aquello, ¿ya? El mismo procedimiento seguramente nosotros vamos a hacer, pero ya utilizando las ecuaciones que han llegado a obtener. Entonces, en ese punto yo voy a determinar mi coeficiente de convección, asumiendo que él mismo está entre dos placas, ¿eh? Entonces, este coeficiente de convección me sirve para cuando yo tengo que analizar entre dos placas. Y en el mismo hay un parámetro como es el Reynolds lo determino de acuerdo a la figura geométrica que se tiene, ¿sí? Entonces, y tenemos el plan, también podemos determinar, tenemos la ecuación, la viscosidad por el Cp dividido entre el coeficiente de conducción, ¿no? Tenemos entonces de esa manera, ¿sí? Para mi coeficiente de convección, entonces, no tendría que tener mucho problema. Tenemos nuestras herramientas, ¿sí? Entonces, para el coeficiente de convección, para la transferencia de calor por convección. Ahora, para mi proceso de radiación, ¿sí? Para mi proceso de radiación. Se supone que nosotros vamos calentando, y a medida que va calentándose, va a desprender seguramente la carcasa del secador, va a desprender calor, va a haber una transferencia de calor por radiación, ¿sí? Yo la misma puedo plantear de dos maneras, ¿sí? La primera va a ser tomando en consideración la emisividad del ambiente, la emisividad del sólido y multiplicado por un gradiente de temperaturas relativas elevado a la cuarta potencia, ¿sí? La primera. Y la segunda puede ser utilizando un coeficiente de radiación multiplicado por un gradiente de temperatura, ¿sí? Entonces tengo yo dos formas de determinar. O como
sé que ambas expresiones son similares, puedo tratar de encontrar este coeficiente de radiación, ¿sí? Así lo llamaremos, un coeficiente de radiación. Entonces, las dos expresiones yo voy a igualar y voy a tener mi coeficiente de radiación, que va a estar en función de la emisividad del inerte, del aire, la emisividad del sólido, y las temperaturas absolutas y relativas. TR, temperatura de radiación, TS, temperatura del sólido a la cual está, ¿ya? Entonces, yo puedo encontrar este parámetro y seguramente voy a poder emplear la segunda ecuación, ¿sí? Voy a poder emplear la segunda ecuación. Ya tenemos entonces, para nuestro caso por radiación, es otra forma de poder determinar, ¿sí? Seguramente siempre va a ser dato, los parámetros del sólido que yo voy a ir secando, ¿sí? Siempre va a ser dato. Ahora, para mi conducción, ¿sí? Para mi transferencia de calor por conducción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Habíamos indicado el calor por conducción, lo vamos a llamar también un calor global, ¿sí? Un calor global. Entonces, va a existir un coeficiente global multiplicado por el gradiente de temperatura, ¿sí? Un coeficiente global multiplicado por el gradiente de temperatura. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito determinar ese coeficiente global, ¿sí? Ese coeficiente global. Necesito determinar ese coeficiente global. Mi coeficiente global va a ser igual a ¿qué? 1 dividido entre 1 sobre el coeficiente de convección más la altura del sólido sobre la conductividad del sólido, la altura del metal sobre la conductividad del sólido, ¿sí? Del sólido y del metal. Altura del sólido, coeficiente de conducción del sólido. Altura del metal, coeficiente de conducción del metal. No se olviden que mi sólido está apoyado, ¿sí? Está apoyado sobre un metal. Entonces aquí yo tengo la altura del sólido. Altura del sólido. Aquí tengo la altura del sólido. Esa es la altura del sólido. Pero también hay una pequeña altura. Entonces, esa debe ser la altura del metal, ¿sí? La altura del metal. ¿Mi sólido tiene un K? Sí, tiene un K. ¿El metal tiene un K? Sí, tiene un K. Un coeficiente de conducción tiene. Entonces, estoy relacionando esos dos parámetros, ¿sí? Para mi sólido y para el metal. Entonces, necesito encontrar mi coeficiente global. Necesito encontrar mi coeficiente global. El sólido tiene una altura, por lo tanto tiene obviamente un coeficiente de conducción. El metal tiene una altura y tiene también un coeficiente de conducción. Y para mi coeficiente global también considero al coeficiente de convección, ¿sí? Para mi coeficiente global también considero el coeficiente de convección. Entonces, mi coeficiente global debe estar dada por esa expresión, ¿sí? Entonces ya tenemos. Y seguramente vamos a utilizar la anterior ecuación, ¿no? Una vez que vayamos a tener todos estos coeficientes, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí? Vamos a ir reemplazando. Vamos a reemplazar datos en nuestra ecuación. Nuestro calor total puntual era igual a ¿qué? A mi coeficiente de convección, calor por convección, calor por conducción, global lo hemos llamado, ¿no? Y calor por radiación. Todos eran puntuales, ¿sí? Puntuales. Calores puntuales, ¿sí? Calores puntuales. Entonces, tengo yo mis tres formas de transferencia de calor y reemplazo en la ecuación donde está presente mi velocidad. Entonces, vamos a reemplazar y seguramente vamos a obtener una ecuación como la que indica el texto, ¿sí? Tengo mi calor por convección
Aquí está mi calor por convección. Tengo mi calor por conducción y tengo mi calor por radiación, ¿sí? Calor por convección, calor por conducción y calor por radiación. Entonces estamos reemplazando en esa ecuación donde involucra la velocidad. Es una densidad de flujo también la que tenemos ahí, ¿no? Entonces, voy a ir reemplazando, ¿sí? Voy a ir reemplazando. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, tenemos dos términos semejantes, ¿sí? Tenemos dos términos semejantes. ¿Cuáles son aquellos? Por ejemplo, tengo este gradiente, temperatura del gas menos la temperatura del sólido, temperatura del gas menos la temperatura del sólido. Puedo factorizar esos dos y seguramente vamos a juntar esos dos coeficientes, coeficiente de convección y el coeficiente de transferencia global, U, ¿sí? Voy a juntar. Entonces vamos a llegar a obtener la ecuación 10. Lo único que estoy haciendo es la anterior ecuación, estamos factorizando, ¿sí? Estamos factorizando. Ahora, relacionaremos. Aquí es igual mi velocidad, eso también hemos visto, ¿no? Mi velocidad en los capítulos, en la parte, a principios de este capítulo hemos visto que es igual a velocidad en ese proceso de secado, en la curva que estábamos analizando. Mi velocidad de secado iba a ser el coeficiente de transferencia de materia multiplicado por el gradiente de humedad. Entonces, como estamos trabajando en el primer periodo, se supone que al salir del secador va a salir en condiciones de saturación. Se supone que en mi secador, queremos un análisis, ¿ya? Mi secador va a ingresar en determinadas condiciones de temperatura y humedad. Pero antes hemos calentado todo aquello, ¿no? Hemos calentado. Entonces, va a ingresar con una humedad y con una temperatura, ¿sí? Vamos a calentar. La humedad no va a variar, la temperatura sí. Al salir del secador va a tener otra humedad y obviamente otra temperatura. Pero como estamos analizando el primer caso o el primer periodo, la condición en la cual va a salir seguramente va a ser en condiciones de saturación. Se va a saturar. Eso es lo que debe estar ocurriendo en ese primer periodo, ¿sí? Se está saturando. Por eso es que en mi ecuación yo utilizo Y de saturación menos Y. Puede ser Y1, ¿no? O puede ser Y0. Es igual, no hay problema. ¿Por qué? Porque Y0 es igual a Y1, ¿sí? Y0 es igual a Y1. El hecho de que hayamos calentado el aire que va a ingresar no implica de que cambie la humedad absoluta, ¿sí? Eso hemos visto en el capítulo número 1, humidificación. Entonces, estoy calentando, la humedad absoluta no va a variar. Entonces, utilizo este. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, gracias. Bien, continuaremos. Habíamos indicado que vamos a relacionar un término como es la velocidad, ¿sí? Habíamos indicado que la velocidad de secado es el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por ese gradiente de humedad, ¿sí? Ya habíamos explicado que por qué estamos considerando como Y de saturación, ¿sí? Entonces, al analizar el primer periodo, siempre va a salir en condiciones de saturación, ¿sí? Al salir del primer periodo, al analizar el primer periodo, va a salir en condiciones de saturación. Obviamente, vamos a verificar siempre las unidades, ¿sí? Vamos a verificar las unidades. Verificamos las unidades, entonces tiene que ser coherente con lo que estamos realizando, ¿sí? Mi velocidad es igual al coeficiente de transferencia de materia. Mi coeficiente de transferencia de materia siempre tiene unidades de masa, unidad de tiempo, unidad de área y fracción, ¿sí?
fracción, ¿a qué se refiere? Es una fracción másica, ¿no? Y seguramente mi gradiente de humedad también es una fracción másica. Entonces, esa fracción másica con la otra fracción másica y seguramente se eliminan y la velocidad va a tener las unidades que siempre hemos ido utilizando. Unidad de masa, obviamente del componente que está separándose entre el tiempo y el área, ¿sí? Tiempo y área. Entonces, como ya tenemos esta nuestra expresión, entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar. Reemplazamos esta ecuación que hemos ido verificando, reemplazamos y seguramente vamos a llegar a obtener el término en la cual podemos empezar a hacer algún tipo de análisis. Entonces, tengo mi ecuación, yo voy a despejar en función de mi Y de saturación. ¿En qué grado se habrá saturado? ¿Sí? ¿En qué grado se habrá saturado? Esta ecuación yo lo puedo utilizar de manera general, ¿sí? Seguramente Y va a ser mi Y de entrada, ¿sí? Puede ser mi Y inicial o puede ser mi Y1. No se olviden que no varíe, ¿sí? No varíe. Al calentar, el fluido con el cual está ingresando no varía. La humedad, obviamente la temperatura va a ser diferente. Entonces, yo puedo poner una primera ecuación en función de mi Y de saturación, ¿sí? Ahora, para ir simplificando las cosas, yo puedo también realizar lo siguiente, ¿sí? Esta ecuación que está remarcada me va a servir de manera general para cualquier tipo de mezcla. Pero, ¿qué pasa si yo me voy a referir a una mezcla en particular? Donde mi par va a ser aire-agua, ¿sí? Donde mi par que voy a utilizar va a ser aire-agua. O sea, el sólido que voy a secar debe tener agua. ¿Y con qué voy a quitarle? Seguramente voy a quitarle con aire para esa mezcla, ¿sí? ¿Qué sabemos de esa mezcla? Aire-agua. Sabemos que mi coeficiente ciclométrico es igual al CS. ¿Para qué el coeficiente psicométrico es igual al CS? ¿Para qué mezclas exclusivamente? Para cuando tengo una mezcla aire-agua. Para otra mezcla debe ser una ecuación empírica la que tenemos, ¿no? Entonces, para mi mezcla aire-agua, hagamos de cuenta que el sólido que vamos a secar tiene agua. ¿Con qué vamos a secar? Con aire. Entonces, voy a tomar en consideración esta ecuación, ¿sí? Voy a tomar en consideración esa ecuación. Voy a tomar en consideración esa ecuación. Voy a utilizar este coeficiente ciclométrico, que es igual al CS, para mi mezcla aire-agua. Entonces, voy a reemplazar. En esta ecuación, donde está remarcado con azul, seguramente yo tengo bastantes incógnitas, ¿sí? 1. No sé cuál es mi coeficiente de convección. 1. No sé cuál es mi coeficiente global. No sé cuál es mi coeficiente de radiación. ¿Y cuál es mi coeficiente de transferencia de masa? Tengo muchas más incógnitas, ¿sí? Pero si voy especificando para qué tipo de componentes se voy a utilizar o voy a hacer el análisis, por ejemplo, aire-agua, se va a ir simplificando, ¿sí? Voy a ir reduciendo mi cantidad de incógnitas, ya no van a ser muchas. Entonces, voy a ir simplificando. Entonces, la relación de esos dos coeficientes de convección entre el coeficiente de transferencia de masa va a ser igual a mi CS. Entonces, eso es únicamente válido para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Poco a poco voy a ir viendo cómo voy a resolver. Entonces, para nuestra mezcla aire-agua, vamos a considerar esa situación, ¿sí? La ecuación remarcada con azul ya me puede permitir, ahora con rojo, ya me puede permitir resolver algún problema, siempre y cuando tenga yo datos como los que hemos mencionado, ¿sí? Coeficiente de convección, coeficiente global, radiación, coeficiente de transferencia de materia, puedo ir resolviendo, ¿sí? Siguen siendo pero muchas incógnitas, ¿ya? Siguen siendo muchas incógnitas. Ahora, estamos asumiendo para nuestro caso aire-agua. Para nuestro caso aire-agua. Entonces, vamos a reordenar nuestra ecuación de manera de que, por ejemplo, tengamos como indica la ecuación número 12, ¿sí? Como indica la ecuación número 12. He ido reordenando, ¿sí? Hemos ido reordenando y seguramente hemos obtenido esta ecuación, ¿sí?
Esta ecuación ya la podemos utilizar. Ojo, esta ecuación número 12 únicamente es válido para mi mezcla aire-agua, ¿sí? Si el sólido que voy a secar tiene agua, ¿con qué voy a secar? Con aire, ¿sí? O también lo llamamos como AB, ¿no? Esta mezcla AB, A, agua, B, aire. Entonces, yo ya tengo una primera ecuación, ¿sí? Hemos ido reemplazando, ese es mi coeficiente de convección, en relación al coeficiente de transferencia de materia, que lo llamamos coeficiente ciclométrico. Para mi mezcla aire-agua es igual a CS. CS, ¿qué es? No es nada más que el calor específico de mezcla húmeda, ¿no? Eso hemos visto en el anterior. Entonces, yo tengo ya mi ecuación 12, ¿sí? Tengo mi ecuación 12. Voy a tener mi Y de saturación. Entonces, yo puedo empezar a plantear un procedimiento, ¿sí? Esta ecuación 12, ¿con qué voy a verificar? Ya tenemos la ecuación 12. Tengo que tener la forma de verificar. ¿Con qué verificamos esta ecuación 12? Entonces, la ecuación número 12 voy a verificar con un diagrama humedad absoluta versus temperatura o con mi diagrama ciclométrico, ¿sí? Entonces, la ecuación 12 yo puedo verificar. O sea, ¿cómo voy a verificar de que evidentemente esta ecuación 12 es la correcta? Puedo verificar con el diagrama ciclométrico que tiene coordenadas humedad absoluta versus temperatura, ¿sí? ¿Tenemos obviamente una ecuación? Sí, tenemos también la ecuación. YS para mi mezcla aire-agua debe ser 0,62 multiplicado por la humedad relativa, presión de vapor a una determinada temperatura, presión total menos la humedad relativa por la presión de vapor a una determinada temperatura. Estas ecuaciones las hemos utilizado. Entonces, la ecuación 12 yo puedo verificar con la ecuación 13 o con mi diagrama ciclométrico, ¿sí? Que involucra a la humedad y la temperatura. Como vamos a trabajar en condiciones de saturación, se supone que voy a trabajar exclusivamente en esa curva, ¿sí? Donde mi humedad está al 100%, ¿sí? En condiciones de saturación. Entonces, voy a poder trabajar con esa curva únicamente. Podemos plantear algún procedimiento como indica el texto, ¿sí? Un procedimiento para resolver. Entonces, ¿qué me está dando como datos? Me está dando como datos la humedad relativa, la velocidad del inerte, la temperatura del inerte, la temperatura de bulbo húmedo. Me está dando la humedad absoluta y la presión atmosférica. Puede ser La Paz o cualquier otro lugar. ¿Qué es lo que me está pidiendo que encuentre? La velocidad, ¿sí? Me está pidiendo que encuentre la velocidad. Entonces, yo puedo plantear, ¿no? Puedo plantear un procedimiento. Entonces, el primer paso va a ser, como lo indica el texto, plantear una temperatura. Voy a plantear una temperatura S, ¿sí? Una temperatura del sólido. Voy a tantear mi temperatura del sólido. Una vez tanteando esta temperatura, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular todos esos coeficientes con las ecuaciones respectivas, ¿sí? Voy a calcular. Ya tenemos los parámetros como coeficiente de convección, coeficiente de global, coeficiente de radiación, CS, cambio de fase, puedo ir calculando, ¿sí? Entonces ya voy a tener todos esos datos, voy a calcular con la ecuación 12 como indica YS. Voy a calcular con la ecuación 12 YS. Me va a dar un valor. Con la ecuación 13 encuentro ese valor de YS. Luego voy a ir comparando, como indica el procedimiento. Entonces, voy a ver si ese YS que hemos encontrado es igual al YS de la ecuación 13. Voy a tratar de verificar. Si YS que hemos encontrado con la ecuación 12 es igual al YS con la ecuación 13. Si es así, fin, la temperatura del sólido que hemos tanteado es la correcta. En caso de que no sea así, volvemos a tantear otro valor de temperatura del sólido, hasta que sea igual. Entonces, ese es un procedimiento sencillo. Si una vez que tenga ya mi temperatura del sólido, puedo encontrar lo que me está pidiendo, ¿sí? Puedo encontrar lo que me está pidiendo. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la velocidad. Entonces,
puedo encontrar mi velocidad, ¿sí? Puedo encontrar mi velocidad. Puedo encontrar mi velocidad. Este y ese ya tendría como dato, ¿sí? Y ese ya tendría como dato. Calle ya hemos encontrado. Este y inicial tenemos como dato. Entonces puedo encontrar mi velocidad, ¿sí? Con la ecuación que hemos anteriormente descrito, ¿no? La ecuación 11, ¿no? Entonces puedo encontrar. Es un procedimiento bastante sencillo, no involucra mucho análisis, pero sí, tengo que tener presente cómo es que voy a realizar, ¿sí? Entonces, entre la ecuación 2 y la ecuación 13 seguramente se complementan. Ojo, la ecuación 2 y la ecuación 13 es válida para una mezcla aire-agua, ¿sí? El sólido que voy a secar debe tener agua. ¿Con qué voy a secar? Con aire, ¿sí? Y ese es un procedimiento que tenemos. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Les pediría a todos aquellos que quieren participar, levanten la mano y hagan su pregunta, por favor, ¿ya? Para que podamos de manera ordenada trabajar, como siempre lo hemos hecho. ¿Alguna duda, alguna consulta? Levantan la manito y hacen su pregunta, ¿ya? Se supone que la pregunta es para toda la clase, ¿no? Estamos ahorita pasando clases. No es la pregunta para mí, sino para todos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Señorita Fishman, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, sí. Hay una pregunta en el chat de Raúl Bon y era sobre, bueno, creo que usted ya lo ha mencionado, pero era de que en caso de que la humedad relativa no sea 100, o puede pasar esto de que no sea 100, la humedad relativa, porque ahorita estamos considerando saturado, ¿verdad? Sí. Esa creo que es la pregunta del compañero Inge. Y ya, a ver. Vamos a analizar esta parte, ¿ya? Habíamos indicado que en el primer periodo de secado, en coordenadas velocidad versus humedad en base seca, en este primer periodo de secado, donde la velocidad se mantiene constante, en este primer periodo, donde se mantiene constante, ¿qué es lo que va a primar? Lo que va a primar es mi transferencia de calor. Entonces,
¿Para qué estoy haciendo todo este proceso de transferencia de calor? Precisamente para quitarle todo el líquido que debe tener el sólido en su superficie, ¿sí? En su superficie. Porque desde aquí ya cambia después, ¿no? Desde aquí ya va a empezar a cambiar. Entonces, puede ser que sea una curva, puede ser que sea una recta, etc. En este primer periodo, como le vamos a quitar todo el líquido que tiene, siempre va a salir en condiciones de saturación, ¿sí? Siempre va a salir en condiciones de saturación. Ahora, ¿hasta qué grado yo puedo saturar? Seguramente voy a saturar hasta que mi humedad relativa obviamente sea del 100%. No me puedo pasar por encima de ese valor, ¿sí? Lo máximo que podemos llegar es a este valor. Por eso nuestra curva, en las gráficas que hemos establecido, es ese valor el que vamos a tomar como referencia, ¿sí? No hay más. Este es el máximo valor que tengo de humedad relativa. No puedo tener humedad relativa del 110%, 150%, no. Entonces, en ese primer periodo, en ese periodo donde el sólido tiene bastante líquido, entonces yo voy a siempre sacar en condiciones de saturación. Obviamente, después de este punto, va a ir saliendo también con un grado de saturación inferior al que estamos estableciendo, ¿sí? Entonces, en este primer periodo va a salir en condiciones de saturación, ¿sí? Va a salir en condiciones de saturación. Por eso tomo humedad relativa igual a 1 o Y de saturación. En este primer periodo, ¿qué es lo que va a primar? Va a primar mi transferencia de calor. Por eso es que estoy tratando de establecer todas las ecuaciones de cómo es que voy a sacar yo, cómo voy a establecer. Entonces, en este primer periodo va a salir siempre en condiciones de saturación, ¿sí? Saturación, va a saturarse por completo. Le estoy quitando todo el líquido que tiene seguramente en la superficie del mismo. Ahora, en el segundo periodo, que posteriormente vamos a ver, ya debe ser diferente, ¿no? Claro, va a salir, pero ya vamos a sacar el líquido del interior del sólido. Va a salir algo del interior sólido, ya va a empezar a salir, ¿sí? El líquido. ¿Va a salir de manera saturada? No. Ya va a salir seguramente con un grado de saturación, pero ese es en el segundo periodo. En el primer periodo va a salir en condición de saturación total, donde su humedad relativa va a ser del 100%. La humedad relativa no puede ser mayor al 100%. El máximo valor que tiene la humedad relativa es del 100%, ¿ya? No sé si he aclarado las dudas. Sí, que para mí sí, pero compañero no sé. Ah, sí, Ya. No sé si pues, tienen la oportunidad todos de levantar la mano. A ver, ¿cómo tienen que programarlo ustedes desde sus celulares o desde su computadora donde están visualizando la clase, ¿no? Esa parte ya es de cada uno. Entonces, hay algunos que están, por ejemplo, con el audífono simplemente, o sea, con el micrófono. Hay algunos